Bienvenido a Vive la Palabra. Estamos contentos de continuar con este estudio que tiene el propósito de aplicar las verdades que estamos leyendo en esta lectura bianual de la Iglesia Bautista Genezaret. La semana antepasada, terminamos con la lectura del primer libro de Samuel. Hoy estamos continuando con la lectura del segundo libro de Samuel y esta semana estamos concluyendo. Ahora, déjame decirte que la gran mayoría de los comentaristas reconocen que estos dos libros eran uno solo, ya que los libros en la antigüedad eran escritos en rollos. En la primera parte de este libro encontramos a los personajes que son los principales protagonistas, como Samuel, Saúl, David. En esa primera parte del libro vimos la historia de Samuel, pero también inmediatamente encontramos cómo Saúl es escogido como rey, pero también vemos su descenso en su reinado. Vimos que allí, en la recta final de esa primera parte, encontramos la narrativa de un joven llamado David, que a la postre sería el rey David. Y es allí donde iniciamos precisamente el libro de Segunda de Samuel. Es en este libro que encontramos que el ascenso del reinado de David fue grande, pero también es en este mismo libro que aparece el fracaso por el pecado de David y los problemas que tuvo que enfrentar por esos pecados. Así que podemos ver este bosquejo general de la segundo libro de Samuel. Primero podemos ver la grandeza del rey. En segundo lugar podemos ver la caída del rey. Y en tercer lugar los problemas del rey. Veamos este bosquejo. La grandeza del rey. Lo encontramos en el capítulo 1, del capítulo 1 al capítulo 10. Esa grandeza que encontramos en el rey David no está basada en la virtud del rey David. No es para nada un hombre que debería recibir la gracia de Dios. No. Es simplemente que Dios ha sido fiel a sus promesas, por lo cual Él es el que hace que David crezca. Es precisamente lo que nosotros encontramos desde Génesis 3, versículo 15, esa promesa dada al hombre, de que Dios levantaría de la simiente de la mujer a un hombre que vendría a redimir a su pueblo. Y eso es precisamente lo que vemos en el capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Dios le promete a David que su presencia estaría con él y que de su descendencia se levantaría un hombre que edificaría casa. Pero no solamente le promete eso, sino que le promete que su descendencia sería perpetua. Y déjame decirte algo, esa promesa no solamente tenía que ver con un reino temporal, sino que Dios estaba cumpliendo su promesa de Génesis 3:15 y se lo estaba haciendo saber a David, diciéndole: tú vas a ser el padre de un reino eterno, que a través de un rey que descenderá de ti, Jesús, el verdadero rey, el Dios encarnado, se perpetuará el reinado de Israel en Cristo Jesús. El pináculo de la grandeza de David no lo encontramos en sus conquistas, no. Lo encontramos en el capítulo 8, versículo 15. Porque allí vemos que el carácter de Dios es manifestado en David. ¿Cómo? Pues mostrando misericordia sobre los descendientes de Saúl, especialmente en el hijo de Jonatán, un joven llamado Mefiboset. Vemos también que David refleja el amor tierno del verdadero rey, ese verdadero rey que vendría 1000 años después, quien no solo hace lo justo y lo recto, sino que reina sobre todo con gracia y misericordia, siendo fiel al pacto. ¿Recuerdas? David le había prometido fidelidad a la descendencia de Saúl. Y aquí vemos el carácter de Dios en la vida de David. Un rey que no solamente reina con justicia, sino que también refleja gracia y misericordia, siendo fiel al pacto. Pero la segunda parte de ese bosquejo, recuerdas, es la caída del rey. Lo encontramos en el capítulo 11 y capítulo 12.
los reyes, un rey tan grande y próspero como David, cayó en pecado. Y algunos han denominado esta parte del libro de la siguiente forma: cuando los reyes buenos hacen cosas malas. Sabes, las grandes victorias de los grandes hombres pueden ser opacadas por las caídas propinadas por el pecado. Y, por favor, piensa en esto. El pecado de David no fue un pecado. No solo fue un pecado, fueron varias transgresiones a los mandatos de la ley de Dios. Y esto es una advertencia para ti y para mí. Todo pecado no puede ser pasado por alto. Debemos tratarlo como debemos tratarlo, con seriedad. Dios no va a pasar de soslayo nuestro pecado. Dios está viendo nuestro pecado y sabes, tú y yo tenemos que redefinir no tenemos que redefinir el pecado, sino tenemos que decirlo tal y como es, llamarlo tal y como es. Los grandes hombres no estuvieron exentos del pecado, pero eso no es para que tú y yo nos justifiquemos, sino precisamente para odiar el pecado. Pero también quisiera que tú aprendieras la lección que en el liderazgo, cuando un hombre peca, no solamente hay efecto en su propia vida, sino los efectos corren hacia otros. Por favor, padre de familia, madre de familia, no juegues con el pecado. Tu pecado va a dañar a otros. Pero sabes, no solamente este cuadro de la segunda parte del libro de Samuel nos deja ver lo terrible del pecado, sino también nos deja ver la misericordia, el perdón del pecado. Nos deja ver que nuestro verdadero rey no se dejó seducir por el pecado y venció el pecado para perdonar el pecado. Eso es una verdad que tú y yo podemos recordar. Cuando vemos el panorama tan oscuro por el pecado de David, podemos ver a la misma vez lo bello de la luz del perdón en medio de la oscuridad que produce el pecado. Pero el tercer punto que vemos en este bosquejo del segundo libro de Samuel es el problema o los problemas que generaron en la vida de David el pecado. Los problemas del pecado. Del capítulo 13 al capítulo 24 nosotros encontramos los pecados que traen consecuencias a la vida de David. Sus hijos se rebelan, las consecuencias vienen, su discernimiento se oscurece. Y de hecho vemos que en el capítulo precisamente 24 David censa al pueblo sabiendo que no debería haberlo hecho. ¿Y sabes qué es lo que hace David? Intenta comprar una era, la era de Aroana, tratando de alcanzar el favor de Dios, encontrando a través de eso una redención. Y la historia termina con una historia de redención. ¿Sabes? Cristo Jesús es la era que ha sido comprada para redimirnos del pecado. Es en ese lugar donde Cristo fue castigado por tu pecado y por mi pecado. Nada puedes hacer tú, nada puedo hacer yo, así como tampoco David pudo hacer nada para ser redimido, pero en Cristo hemos sido redimidos. Por tanto, al leer este libro, te pido que tú tengas en mente cómo Cristo aparece allí, redimiendo a un hombre que fue rebelde, a pesar de la bendición que Dios le había dado, pero también recibió la redención. Así que hoy te invito, vive la palabra que está en Cristo Jesús. Gracias.